¿Cómo están? Bien, bien en el Señor. El Señor nos anima, el Señor nos sostiene, el Señor es bueno. Y el Señor quiere que nosotros finalmente transformemos nuestro corazón. Y vamos a seguir en la serie de Gálatas. Hoy me toca compartir Gálatas 2, del 1 al 5. Así que, bueno, por suerte tenemos impresora, pero no sé qué habría ocurrido si hubiese pasado en la iglesia del primer siglo. Seguramente alguien hubiese estado ahí escrito en un pergamino repasando el sermón. Pero bien. Bien, esta semana la verdad es que la palabra del Señor me ha hablado bastante y precisamente aborda un punto que es importante pero que es difícil de definir. Nosotros habitualmente nos relacionamos con esto, pero no hay una definición clara de lo que hoy vamos a abordar. Y es que en esta sección de la carta a Gálatas el apóstol Pablo va a enfrentar directamente a lo que nosotros conocemos como judaísmo o los judaizantes. Pero en el corazón de los judaizantes hay algo que se llama legalismo. Y el legalismo tiene que ver con una disposición del corazón. El legalismo es algo que nos afecta a nosotros, algo que incluso nos impide tener una visión correcta de la gracia de Dios, nos impide poder adorar correctamente. Y el legalismo está presente más de lo que nosotros quisiéramos. Y el apóstol Pablo va a seguir confrontando este ataque directo al Evangelio. Y a veces confrontar a otro es doloroso, pero es necesario. Es necesario corregir a otro. A veces en esa corrección nosotros salimos heridos. O a veces nosotros herimos a otro. Pero la pureza del Evangelio, la verdad del Evangelio, necesitan de hombres y mujeres valientes, que estén dispuestos a poder corregir cuando el Evangelio está siendo torcido. Porque nosotros aquí podríamos predicar cualquier cosa que no fuera el Evangelio, pero eso no le va a dar vida. El Evangelio es el que nos da vida, el que nos corrige, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Así que dicho esto, vamos a leer la palabra del Señor y dice así. Después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles o a los no judíos. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes o con vosotros. Amén. Bien. La verdad es que Gálatas nos ha sorprendido porque uno que se acerca a estudiar la carta a Gálatas dice, bueno, aquí hay una discusión sencilla, es la ley y la gracia, esta es la discusión. Pero la verdad es que aquellos que estamos trabajando en la carta nos damos cuenta que la Escritura y el apóstol Pablo escribe en complejo, escribe profundo, escribe muchos temas en frases muy cortas y por lo tanto demanda cierto mayor atención. Es como si el apóstol Pablo en Gálatas nos pasara una lupa y nos acercáramos a ver con mayor profundidad qué es lo que hay. Pero aquí, en esta sección de la carta, el apóstol Pablo lo que está haciendo es recordar la discusión que hubo
en el concilio de Jerusalén, ese que está escrito ahí en Hechos 15. Ahí se generó cierta discusión. Entonces se reunieron los líderes de la iglesia madre, por decirlo de alguna manera, en Jerusalén, y el apóstol Pablo y esta misión a los no judíos. Ahí se reunieron y sabemos que está Santiago o Jacobo, ¿cierto?, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, como líder, y está también Pedro como estas columnas que eran consideradas como las principales autoridades dentro de la iglesia. Y está por otra parte el apóstol Pablo, que era un fariseo de fariseos, pero que el Señor ya lo había transformado, lo había cambiado su corazón y lo había enviado en consecuencia no a los judíos, sino que a los no judíos. Y por lo tanto él venía con Bernabé, que era este levita de Hechos capítulo 4, que es el que vende su propiedad, ¿cierto? Y después Ananías y Zafira intentan hacer lo mismo y bueno, ya sabemos lo que ocurrió. Entonces se juntan los dos cuerpos misioneros, ¿ya? Es como si la iglesia de Santiago o si la iglesia de San Clemente viniera a Santiago, más o menos, guardando las proporciones, obviamente. Y entonces lo que vemos aquí son tres cosas. Es que el apóstol Pablo no es alguien sabio en su propia opinión. El apóstol Pablo ve también en este pasaje cómo la libertad del evangelio es amenazada y también cómo esta libertad del evangelio va a ser defendida. ¿Ya? Y algo que nosotros debemos tener. Debemos ser capaces de distinguir cuándo el evangelio es amenazado. Debemos ser y conducirnos entendiendo que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión y debemos estar dispuestos a defender la verdad del evangelio, que cierto que la iglesia es columna y baluarte de la verdad y por lo tanto esa es nuestra posición. Bueno, en relación al primer punto, que es Pablo no es sabio en su propia opinión, es lo que vamos a leer, que dice: después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Recordemos que él había subido antes, desde su conversión, 3 años después de eso, había subido y había conversado solo con Pedro. Pero aquí pasan 14 años, él sigue, ¿cierto?, abriendo iglesias, sigue plantando iglesias en Galacia, en toda la parte de Asia Menor, ¿cierto?, Corintio, Filipos, etcétera, etcétera. Y él lleva, ¿cierto?, en esta ocasión a Tito con él. Y sube según una revelación, es decir, primero el apóstol Pablo no se conduce en su propia opinión, sino que es el Señor quien revela a través del Espíritu Santo que es necesario que él suba a Jerusalén. La iglesia estaba en pleno crecimiento. Y por lo tanto él sube, dice, sube con Bernabé y lleva también a Tito. Bernabé, es cierto que era judío, levita, que se traduce como hijo de consolación, era alguien que tenía cierto prestigio, cierto valor. Después nosotros sabemos que es tío de Juan Marcos, ¿ya? Pero sube Tito, es decir, sube un griego con él, ¿ya? Y recordemos qué es lo que está pasando en Galacia, ¿ya? Han entrado judaizantes, es decir, aquellos que quieren agregar al evangelio las obras de la ley de Moisés como una forma de hacer más atractivo el evangelio. Es decir, ellos dicen, el evangelio no es suficiente, tenemos que cumplir la ley. Eso es un poco lo que estaba ocurriendo, es decir, lo que estaba introduciéndose en la iglesia es el ataque del legalismo que siempre ha estado. Y es difícil definir el legalismo, pero me gusta como alguien lo dice. El legalismo no solo está en Galacia, el legalismo está en el corazón del hombre. Está en el corazón del hombre y la mujer. Y desde Génesis, el legalismo está presente, que es esta disposición del corazón. Un autor dice que en el huerto del Edén, Eva fue afectada por este legalismo. Y dice que Eva vio el árbol y Eva vio la prohibición. Es decir, el legalismo implica ver la ley separado de lo que es Dios. En el huerto del Edén, Eva vio la prohibición, pero no vio a este Dios que le había permitido gozar y disfrutar de todo lo demás. Y que esa prueba, esa restricción tenía que ver con la obediencia. Por lo tanto,
Desde ya el legalismo es algo que nos afecta desde el principio. Y esa obediencia, como dice otro autor, ¿cierto? La obediencia no es legalismo, sino que es una muestra de santidad. Obedecer al Señor no es legalismo, sino que es una muestra de que nosotros somos salvos. Debemos obedecer al Señor por amor, pero también aquel que obedece muestra que su corazón ha sido cambiado. Por lo tanto, la obediencia no es legalismo, para un poco ir despejando esas dudas, y como les decía, el legalismo está desde el principio. El legalismo, que es esta disposición del corazón, implica mirar la ley del Señor, mirar los mandamientos del Señor separados de su gracia, separados de su amor, separados del propósito que Él tiene para nosotros. Porque el Señor, tal como un padre o una madre, ¿cierto?, corrigen a su hijo, lo corrigen para hacerle bien. Establecen normas para poder que Él se conduzca con la vida y que no se dañe. Que es la oración de Jabes, ahí en el libro de los jueces. Señor, si me dieras bendición para que no me dañe, y me cuidaras para que no me dañe. En definitiva, las reglas, la ley del Señor, el Evangelio, cuando el Señor nos restringe es porque el Señor quiere hacernos bien, quiere cuidarnos y quiere cuidar nuestro corazón. Por eso le dice, ¿cierto?, ahí en Proverbios capítulo 8, sé sabio, hijo mío, alegra mi corazón. Y aquel que es sabio, que actúa con inteligencia, se guarda del mal. Y eso es un poco lo que uno podría entender como legalismo y distinguiéndolo de la obediencia. Pero aquí el apóstol Pablo sube, ¿cierto?, después según una revelación, y lleva a Bernabé y lleva a Tito, pero sube de acuerdo a esta revelación para no correr o haber corrido en vano, y expone en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predica entre los gentiles. Es decir, el apóstol Pablo lo primero que hace es que escucha lo que el Espíritu Santo está haciendo. Él es sensible a la voz del Espíritu Santo. Es decir, él no se conduce solo en su propio consejo. Él sube de acuerdo a esta revelación. Y dice, para no haber corrido en vano, es decir, el apóstol Pablo no pierde su tiempo. Él no quiere correr y que esto no tenga ningún sentido, sino que él corre, es alguien que corre y camina con propósito. De esa misma manera, nosotros, hermanos, debemos caminar y correr con propósito. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es que expone en privado, ¿cierto?, a los líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué expone en privado y no en público? Probablemente, dicen algunos, es que había persecución a la iglesia de Jerusalén. Y él no quería exponer a la iglesia. Y por lo tanto él busca la manera de acercarse, de conversar en privado. Y él lo que está haciendo el apóstol Pablo es exponer frente a estos falsos hermanos que están introducidos en la iglesia en Galacia, generando todo este conflicto. Él le está diciendo, miren, ¿saben qué? Yo sé que el evangelio no nació en Jerusalén, sino que nació en el corazón de Dios. Pero a pesar de que el evangelio nació en el corazón de Dios, este mismo evangelio también fue confirmado por la iglesia en Jerusalén. Es más, ustedes que no tienen cierta reputación, que no son apóstoles, que no han estado con Cristo, yo sí he estado con los apóstoles y ellos también no me dijeron nada distinto de lo que yo he venido predicando. Lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es afirmando su posición en base, ¿cierto?, y en esta unión con los hermanos de Jerusalén. Eso es lo que él está haciendo. Entonces dice, en otra versión NTV dice, quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo una carrera en vano. Es decir, el apóstol Pablo no da puntada sin hilo. Es decir, el mismo apóstol Pablo se expuso al volver a Jerusalén. Recordemos que ahí por Hechos capítulo 20, 21, ¿cierto? A él se le advierte por un profeta, ¿cierto?, Ágabo, que si él va a Jerusalén, lo van a apresar. Pero a pesar de eso, él está dispuesto a ir a Jerusalén por amor del Señor, por causa del Evangelio, para defender el Evangelio. Y él aquí en Gálatas lo que está haciendo está contando lo que ocurrió ahí.
Entonces el apóstol Pablo expuso el Evangelio que le fue revelado, confirmado por Dios a quienes tenían el liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Y ahí en Hechos 15 se genera una discusión entre los líderes de la iglesia y también nuevamente estos falsos hermanos. Estos falsos hermanos vienen a perturbar lo que el Señor estaba haciendo en aquellos que no eran judíos y que habían creído en el Evangelio que el apóstol Pablo anunciaba. Y en esa discusión, ahí en Hechos 15, lo que ocurre es que se resuelve el tema y se le establecen tres cosas que tienen que guardar aquellos que no son judíos. Primero, no se les obliga a circuncidarse. ¿Ya? Recordemos que la circuncisión es una muestra del pacto hecho por Dios con el pueblo de Israel. Y los judaizantes, lo primero que querían de entrada era que se circuncidaran y obviamente después iban a agregar las leyes que ellos establecían como una forma o como un termómetro para saber si estaban bien. Pero me gusta lo que alguien dice, que la ley, ¿cierto?, es como un termómetro, que no solo nos dice si tenemos fiebre, pero el termómetro no sirve para nada más. Solo nos indica que tenemos fiebre, pero no nos resuelve el problema de la fiebre. Esa es la ley. En cambio, el Evangelio sí nos resuelve el gran problema de que nosotros éramos enemigos con Dios. Por lo tanto, el problema de las iglesias en Galacia era que los judaizantes querían agregar, como les decía, las obras de la ley y hacer más atractivo el Evangelio. Ahora, ¿cómo nosotros vemos este legalismo que estaban introduciendo, ¿cierto?, estos falsos hermanos en la iglesia en Galacia? Y nosotros lo vemos en distintas maneras. Por ejemplo, ¿cómo ilustrarlo esto con la Escritura? En tiempos de Cristo, ¿cierto?, a él cuando habitualmente iba a comer a alguna casa, lo cuestionaban porque no se lavaba las manos. Y Jesús parecía que a propósito, ¿cierto?, no se lavaba las manos para principalmente provocarlos y llevarlos al conflicto, para poder cuestionarlo y de esa manera poder exponer el legalismo que tenían los fariseos. Hemos hablado, pareciera ser que, el Señor ha ido mostrando todo, nos ha unido en base a lo que hemos hablado hoy. Pero la ley, ¿cierto?, establecía que solo los sacerdotes, para poder ofrecer un sacrificio, tenían que lavarse las manos. Por lo tanto, tenía que ver con la parte ceremonial. Y ellos, en este legalismo, habían agregado una serie de cosas. Entonces tenían que lavarse las manos cuando volvían de las plazas, tenían que lavarse las manos cuando se sentaban a comer, y ellos no conocían ni tenían la tecnología ni el conocimiento de los microbios, de las bacterias, ¿cierto?, que nosotros vivimos tan de cerca ahora a propósito de la pandemia. En ese tiempo no existía conocimiento de los microbios, de estos microorganismos que traen las enfermedades. Por lo tanto, si ellos se lavaban las manos, no era porque se estaban cuidando de una enfermedad. Ellos en las plazas, por ejemplo, hacían negocio con los gentiles, con los no judíos, y se lavaban las manos porque se contaminaban con ellos. Por lo tanto, ahí ellos fueron agregando cosas a esta ley que el Señor había dado. Y eso es un poco el legalismo, es decir, nosotros agregamos cosas sobre la ley del Señor, de tal manera que después incluso a eso le otorgamos un valor, y si alguien cumple eso, está bien con el Señor o está mal con el Señor. El legalismo está por todas partes. Por ejemplo, a nosotros también nos afecta el legalismo. A veces pensar que si vestimos de tal o cual forma, entonces somos más santos. Y eso es distinto de las reglas de vestimenta que a lo mejor nosotros podemos establecer. Entendemos que venimos delante del Señor y nos preparamos para eso. Pero que yo venga hoy con traje, o que use o no use corbata, no tiene que ver con un aspecto de la santidad, sino que tiene que ver con que entendemos que venimos delante del Señor y queremos presentarnos delante de Él de una manera quizás decorosa, o quizás nos preparamos delante del Señor.
Pero ese código de vestimenta que hemos decidido adoptar aquí no tiene que ver con un aspecto de nuestra santidad. ¿Se entiende? No tiene que ver con eso. No es que yo sea más santo si vengo con corbata. ¿Ya? Si en este caso Marcelo sería el más santo de todos. No, pero yo también vengo con corbata. Bien. Bueno, en algún momento yo vine con polera, sí. Pero la corbata por sí no tiene valor de santidad, eso es lo que quiero decir. O el largo de la falda no tiene que ver con eso, ¿ya? Pero pensamos en eso. Y a veces incluso revisaba yo mi corazón en esto, y a veces ese legalismo a veces nos quita el gozo. Por ejemplo, si llegamos atrasados, ok, no está bien. Pero si llegamos atrasados, a veces yo he llegado atrasado, de hecho hoy me pasó, y uno se siente como que llega y como que el Señor lo ama menos porque llega así. Y la verdad es que no. Independiente de las causas, válidas o no válidas, el que llegue en esa condición no debe significar que el Señor nos ama menos y no debe ser un tropiezo para nuestra adoración. Debemos sumarnos a adorar al Señor. Ya estamos aquí, el Señor está presente, el Señor nos ama, el Señor ha cubierto nuestro pecado y por lo tanto debemos adorar. Pero el que lleguemos en tal o cual condición no debe ser una restricción para adorar. ¿Se entiende? Porque si esas cosas son una restricción, entonces nuestro corazón legalista nos engaña y hace que el sacrificio de Cristo sea insuficiente. Esta es la discusión que se genera en Galacia en parte, que es el legalismo que se estaba incluyendo en la iglesia. Y por lo tanto, la libertad del Evangelio que el apóstol Pablo está dispuesto a defender estaba siendo amenazada por estos judaizantes. Dice aquí, en lo que leímos, pero ni Tito, verso 3, ni Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban con el único objeto de espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Es decir, ni siquiera Tito, en el centro de Jerusalén, fue obligado a circuncidarse. Y estos falsos hermanos estaban obligando a volver a la ley de Moisés. Y la puerta de entrada era la circuncisión. Es como si ellos quisieran que volvieran a Egipto, donde eran esclavos. Esa es la idea que tiene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahora enfrenta derechamente a esta secta judía que estaba incorporándose en la iglesia primitiva y lo está enfrentando derechamente. Y él les llama, ni siquiera les llama falsos apóstoles, falsos maestros, si ustedes se dan cuenta. Él les llama falsos hermanos. Y esto es importante porque nosotros tenemos que distinguir los verdaderos hermanos de los falsos hermanos. El apóstol Juan, ¿cierto?, lo dice, aquellos que salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Es decir, estos falsos hermanos son aquellos que están atacando directamente el Evangelio. No es un hermano con el que pueda tener un conflicto, pueda tener un problema puntual, una diferencia de opinión, sino que son falsos hermanos que entran directamente a atacar el centro, el núcleo del Evangelio, el medio por el cual nosotros somos salvos. Es decir, ellos entran a atacar directamente la verdad. Por eso el apóstol Pablo los llama falsos hermanos. Estos falsos hermanos dice que han entrado de manera furtiva. Me gusta porque en el fondo, bueno, si uno estudia más el texto y se da cuenta de varias cosas. Es como un lenguaje militar, es como un ejército enemigo que entra para saquear a otro ejército, para destruirlo desde adentro. Esa es la idea del falso hermano, aquel que entra de manera soterrada, de manera escondida,
nuestro Señor Jesucristo hablaba de esto y decía que Él era el buen pastor, pero habían otros que entraban por otro lugar. Y esos eran los asalariados. Esos no eran verdaderos. Esos no protegían a las ovejas. Esos se aprovechaban de las ovejas. Nuestro Señor Jesucristo lo grafica de esa manera. Pero también me gusta, y aquí yo un poco a propósito de la palabra que Él utiliza para decir estos falsos hermanos, tiene un origen esta palabra que se traduce de donde viene la palabra que nosotros conocemos como parásitos. Es decir, estos falsos hermanos son como este parásito. Y los parásitos nosotros sabemos que son aquellos que se transforman también en vectores, como que transmiten ciertas enfermedades y causan mucha muerte. Para quienes conocen la historia, ¿cierto? La peste negra era transmitida por las pulgas que habían en ciertas ratas y que mató al menos 50 millones de personas en el siglo XIV. Eso es lo peligroso de estos hermanos, que el apóstol Pablo utiliza una palabra que también se parece o de donde deriva lo que nosotros conocemos como parásitos. Entonces, el legalismo lo que es un parásito que se adosa, que se pega al evangelio y que termina causando la muerte de aquellos que siguen ese camino. Por eso que era tan peligroso. Porque torcer el evangelio no es solo cambiar un par de letras. Torcer el evangelio es causar la muerte y hacer que un mensaje que es de salvación sea un mensaje de muerte. Porque la ley nos mató, dice el apóstol Pablo. Por eso que a él le urge, por eso que nosotros necesitamos entender que el evangelio debe ser defendido. Debe ser defendido de aquellos falsos hermanos que intentan torcerlo, que intentan destruirlo, porque es peligroso. Si este parásito del legalismo destruyó a las personas en el desierto, a toda una generación, si este parásito del legalismo hizo que las personas que estaban o los dirigentes religiosos no vieran la misericordia del Señor, con el ciego, con el cojo, con el endemoniado, les causó y les provocó la muerte a ellos. El legalismo es un parásito peligroso y que nosotros tenemos que revisar permanentemente en nuestra iglesia. Entonces estos hermanos, estos falsos hermanos que habían entrado de manera encubierta, lo que estaban haciendo era destruir la fuente de la salvación. Destruir el gozo que produce el saberse amado, el saberse salvado. Por eso que el apóstol Pablo está tan preocupado, por eso que el apóstol Pablo está tan enojado, por eso que el apóstol Pablo le llama en algún momento Gálatas estúpidos, Gálatas insensatos. ¿Cómo creen? ¿Cómo se han dejado hechizar? ¿Cómo se han dejado confundir? Ustedes, a quienes el evangelio ha sido presentado tan claramente. Le he explicado letra por letra el evangelio. Me detuve, lo expliqué una y otra vez. Ustedes lo entendieron, empezaron a crecer, a madurar. Y ahora ustedes están siendo hechizados. ¿Qué los confundió? ¿Qué los desvió? Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es atacar derechamente este parásito, este ataque frontal al evangelio, y que viene a coartar, a disminuir, a atacar la libertad que el Señor nos ha dado con su evangelio. Por lo tanto, el evangelio debe ser defendido. El evangelio debe ser defendido a aquellos que son catalogados como falsos hermanos, y nosotros debemos tener la capacidad de poder distinguir un conflicto puntual con un hermano de cuando un hermano es definitivamente un falso hermano. Y eso solo lo vamos a saber si nosotros conocemos el evangelio. Solo lo vamos a saber si nosotros conocemos la verdad. La única forma de distinguir la verdad del error es conocer la verdad. La única forma de distinguir un billete falso de uno verdadero es conocer el billete verdadero. Por lo tanto, cuando la libertad es atacada,
la libertad debe ser defendida. El apóstol Pablo dice que ni aun Tito, que estaba con él, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. El apóstol Pablo lo primero que ha hecho es que la iglesia en Jerusalén validó su mensaje. Lo segundo que hace en este pasaje es que la iglesia en Jerusalén no obligó a circuncidarse a Tito. Y por lo tanto, estas personas que venían a destruir o a intentar destruir el evangelio, estos falsos hermanos, no tenían ningún poder acá y por lo tanto no tenían que ser obedecidos, no tenían que ser creídos y tenían que ser confrontados, porque el evangelio del Señor Jesucristo estaba puesto en juego. Dice el apóstol Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Es decir, en buen chileno, el apóstol Pablo no les compró nada, no les creyó nada, ni por un momento. No dudó ni un momento el apóstol Pablo. ¿Pero por qué no dudó ningún momento? Porque el apóstol Pablo estaba protegido, inoculado, estaba vacunado con el evangelio. Y por lo tanto, él distinguió rápidamente la verdad del error. Pero los hermanos en Galacia, en las iglesias que estaban en esa zona, estaban siendo rápidamente confundidos. Hermanos, todos nosotros tenemos la obligación de saber el evangelio, de conocer el evangelio, de vivir el evangelio. No solo quienes predican. Es una irresponsabilidad ser un creyente y no conocer el evangelio. Pero no solo es una irresponsabilidad, sino que nos perdemos la tremenda oportunidad. Porque cantábamos hace un momento las promesas que el Señor nos da, que son incomparables. Y la mayor promesa es el evangelio. La mayor promesa es el evangelio. Porque nos dice que no importa cómo estemos, tenemos que venir delante del Señor y Él pagó nuestros pecados. De manera que ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esa es la mayor promesa que tenemos, que Cristo murió en nuestro lugar. Que Cristo sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Que no importa si hoy partimos del escenario de esta vida, Cristo nos espera con los brazos abiertos. La mayor promesa que tenemos. Por eso que nosotros debemos defender el evangelio, apasionarnos con el evangelio, vivir el evangelio, anunciar el evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo está discutiendo y peleando acá. Dice que el apóstol ni siquiera por un momento se sometió a ellos. No importa quiénes eran, no importa la posición que tenían, política, económica, social, no importa quiénes eran. Él no se sometió ni un segundo, no importa quién era. Y es porque él conocía el evangelio. El apóstol Pablo sabe que cualquier desvío del evangelio dejaría a la deriva a las iglesias. Y tal como ese parásito en el siglo XIV que mató a más de la mitad de Europa, 50 millones de personas, ese parásito del legalismo iba a provocar la muerte en las iglesias. Es triste, hermanos, ver cómo el legalismo mata la espiritualidad en las iglesias. Es triste, hermanos, cómo el legalismo hace que las personas crean finalmente en un conjunto de reglas y pierdan de lado o de vista el gozo de saberse amado por Cristo. Es triste, hermanos. Por eso que necesitamos nosotros revisar nuestro corazón, eliminar todo vestigio del legalismo para poder disfrutar a Cristo. ¿Sabe qué? Cuando nosotros no somos capaces de disfrutar a Cristo es porque nuestro corazón está siendo afectado por el legalismo. Porque el legalismo nos dice, nos pone una lista, y si no está esa lista completa, entonces nos falta algo. Pero el Evangelio nos dice que esa lista ya ha sido cubierta por nuestro Señor Jesucristo. El legalismo es una disposición del corazón que nos dice que si no he hecho esto o aquello, entonces no puedo, no estoy apto para adorar. El legalismo me dice que si llegué a la iglesia y no me lavé las manos, bueno, tengo que volver a lavarme las manos para recién entrar.
El Evangelio me dice que Cristo ya nos ha lavado no solo las manos, sino que nos ha lavado completamente. Y estamos aptos y estamos puros ritualmente para presentarnos delante del Señor y adorarle con todo lo que somos y a pesar de lo que somos. Por eso que el legalismo es peligroso, hermanos. Por eso que el legalismo mata el gozo. El Evangelio nos llena de gozo y nos permite disfrutar de nuestro Salvador. El apóstol Pablo sabe que el legalismo ataca a la iglesia. Los judaizantes decían que si tú eres descendiente de Abraham, entonces estás en la promesa. El Evangelio dice que Abraham creyó por fe, y entonces ahora los que son de fe son hijos de Abraham. Es decir, no necesitamos ir y buscar en nuestras raíces, si hay en nuestras raíces hebreas, o buscar las raíces hebreas para saber si pertenecemos al pueblo. No necesitamos eso. Por eso que los movimientos hoy de raíces hebreas son una nueva versión del legalismo que mata a las iglesias. Lo que nos dice la palabra del Señor es que Cristo es la simiente. Cristo es la vid. Si nosotros estamos unidos a Cristo, entonces estamos unidos a las promesas, a la salvación, al Evangelio, a la gracia. No necesitamos ser judíos, no necesitamos buscar nuestras raíces. No necesitamos nada de eso. Cristo es suficiente. Cristo más nada es igual al Evangelio. Cristo es suficiente. No necesitamos agregarle nada más. El legalismo, hermanos, como les decía, es una condición del corazón en relación con Dios. Somos legalistas cuando nos relacionamos con Dios desde lo externo, desde la apariencia externa, desde cómo nos vestimos, desde lo que hacemos visualmente para otros. Somos legalistas. Lo que le importa al Señor es nuestro corazón. Y eso se va a reflejar en lo externo. El Señor parte por lo interno. Límpialo de adentro, dice Cristo. Y entonces lo demás será limpio. Esto no es un llamado a que nosotros no tengamos ninguna actitud en lo externo, sino que lo externo debe ser secundario. Lo primero que debe pasar en nosotros es que nuestro corazón se doblegue delante del Señor, es que nuestro corazón ama al Señor y por lo tanto, como dice la palabra del Señor, lo primero debe ser el adorno interno. Y después lo externo será un reflejo de lo que hay en el interior. Si tu cuerpo, si tu ojo está lleno de luz, bueno, evidentemente todo lo demás será luminoso. Pero si nuestro ojo está en tinieblas, ¿cuántos serán las mismas tinieblas? El apóstol Pablo está defendiendo el legalismo, está defendiendo el evangelio del legalismo. Y por lo tanto, también nuestro Señor Jesucristo llegó y lo resumió de esta forma, el legalismo. En Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, lo que Cristo quiere es que nosotros le adoremos no de boca, no de labios, sino que del corazón. Cristo demanda y exige nuestro corazón. El apóstol Pablo no estuvo dispuesto a someterse ni un segundo a quienes torcían la verdad, a quienes eran falsos hermanos. No estuvo dispuesto por causa del Evangelio. Y dice ahí el verso 5 y final, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese con ustedes. El apóstol Pablo vio la amenaza del Evangelio, el apóstol Pablo enfrentó a quienes pretendían torcer el Evangelio y él los decidió enfrentar. ¿Por qué? Por amor a la iglesia. Para que la verdad, la libertad que nos entrega el Evangelio fuera preservada. Entonces, ya finalmente, hermanos, en las aplicaciones. Es lamentable que muchas de nuestras iglesias sean conocidas solo
por la vestimenta que debe utilizarse y no por el amor que hay entre los hermanos. El Evangelio nos enseña a amar la ley de Dios, a responder a ella con gratitud. El legalismo, por su parte, nos dice que el sacrificio de Jesús no fue suficiente y pone el cumplimiento de las reglas como una medida para saber si nosotros somos o no somos salvos. El legalismo nos transforma en hipócritas y nos hace vivir una espiritualidad externa, pero nunca llega a nuestro corazón. Hermanos, somos débiles, pecamos, nos caemos, nos equivocamos, pero con todo, amamos al Señor. Con toda nuestra debilidad levantamos nuestras manos. Necesitamos del Señor, somos necesitados, como decía Pablo, y no el apóstol Pablo, no, como decía Pablo, ¿cierto? Somos mendigos necesitados del Señor. El legalismo hace que nosotros seamos autosuficientes, autosustentables, pero la verdad es que dependemos del Señor. En todo lo que hacemos dependemos del Señor. Nuestra vida depende del Señor, nuestros hijos dependen del Señor. Nuestro sustento depende del Señor. Hermanos, debemos defender el Evangelio. Cristo, el Señor, nos ha entregado su verdad y debemos estar dispuestos a defenderla. Para finalizar, solo leer lo siguiente. Ahí en Romanos capítulo 8. Voy a leerlo en una versión que es la NTV, del 1 al 15. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu da vida. Los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo, un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos en nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu los controle o controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo, los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y si Cristo vive en ustedes, entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida. Porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él les dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu mismo que vive en ustedes. Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido el espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios,
cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Amén. Hermanos, el Evangelio nos dice que somos amados, que somos adoptados, que no necesitamos cumplir la ley para ser amados, que ya hemos sido amados. Y por eso cuando tengamos que adorar al Señor, servir al Señor, lo hacemos como una forma y una señal de gratitud a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. No para cumplir una medida, porque Cristo ya cumplió en nuestro lugar. Por eso que el apóstol Pablo está dispuesto a defender el Evangelio y por eso que nosotros debemos defender el Evangelio y debemos revisar nuestro corazón de todo rastro, de todo vestigio del legalismo. El legalismo finalmente mata el gozo, mata nuestra relación con el Señor. Pero el Evangelio da vida. Y el Evangelio hace que nosotros hoy podamos decir, Abba Padre. El Evangelio hace que los ciegos pudieran gritar a pesar de la oposición, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Evangelio hace eso. Y el Evangelio es el regalo que el Señor nos ha dado por su propia y por su sola gracia. No tenemos que añadir nada más, solo tenemos que anunciar el Evangelio. Hermanos, oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te adoramos, Señor, y te damos gracias. Ayúdanos a tener la valentía del apóstol Pablo de defender el Evangelio cuando éste es amenazado. Ayúdanos a poder distinguir los verdaderos conflictos de las diferencias entre nosotros. Ayúdanos a poder distinguir los falsos hermanos de los verdaderos. Pero ayúdanos a poder vivir el Evangelio y a poder eliminar todo rastro, todo vestigio del legalismo, que finalmente trae la muerte. La ley nos mató, pero el Evangelio nos da vida. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de esa verdad. Gracias, Señor, porque tú te pusiste en nuestro lugar. Porque cuando no levantamos nuestras manos, tú las levantaste. Cuando no cantamos, tú cantas con nosotros. Cuando no adoramos, tú entregas adoración permanente. Gracias, Señor, por cuidar, por cubrir nuestra cojera, nuestra debilidad, Señor. Y gracias porque tu promesa es que siempre estarás con nosotros para corregirnos. Oramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.